Muy buenos días o buenas tardes. Yo soy la profesora doctora Cristina San Miguel. En el día de hoy estamos reunidos para charlar un poco sobre la brucelosis, darle las charlas sobre brucelosis y transmitir la experiencia que fuimos ganando durante todo este tiempo. La brucelosis, también conocida como fiebre de Malta, fiebre ondulante o fiebre del Mediterráneo, es una enfermedad que afecta a la mayoría de las especies animales. El hombre solo es un huésped accidental en esta historia, que va adquiriendo o adquiere la enfermedad por contacto, inhalación o ingestión de productos animales o sus derivados. El agente causal es el género Brucella, llamado así en honor a David Bruce, médico inglés, que en el año 1887 aisló el microorganismo del vaso de un soldado británico muerto en la isla de Malta, al sur de Italia. Algunos años más tarde, también se hicieron algunas investigaciones y se reconoció el carácter zoonótico de esta enfermedad al demostrar que los soldados se infectaban cuando ingerían leche de cabra portadoras del germen. Marshall ya describió la enfermedad en el año 1860. Ya en los 1905 se recupera de cabras y de cerdos. Los huéspedes naturales o reservorios del género Brucella comprende prácticamente 6 especies, las cuales tienen un reservorio preferencial y a su vez una biovariedad. Ya al comienzo de este siglo, del 2007-2008, aparecieron otras especies que podían llegar a tener brucelosis en mamíferos marinos, pero no se llegó a confirmar que estos pudieran tener virulencia en el hombre. Entonces nos quedamos por ahora con las 6 especies, con sus biovariedades y su hospedador natural. La melitensis, que tiene su biovariedad 1, 2 y 3, el hospedador natural son las cabras y las ovejas. La Brucella abortus, de la 1 al 6 y biovariedad 9, cuyo hospedador natural es el ganado vacuno. La Brucella suis, que tiene como biovariedad la 1 y la 3, y su huésped natural son los cerdos. Después está la biovariedad 2 en las liebres, pero no tiene confirmado la virulencia en el hombre. La 4, la biovariedad 4 en renos y la 5 en roedores, que sí tienen virulencia para el hombre. La Brucella ovis en las ovejas, tampoco no hay datos bien confirmados. Neotomae tampoco no tiene datos confirmados y su huésped natural es los roedores. Y la Brucella canis, que sí tiene virulencia para el hombre y su hospedador natural son los perros. ¿Cuáles son los mecanismos de transmisión de esta enfermedad al humano? La ingesta de productos lácteos o sus derivados, yogur, manteca y las carnes también mal cocidas. Hablando de la persistencia de la brucela en derivados lácteos, cuanto más baja es la temperatura, más tiempo puede persistir la brucela en los alimentos. Tal es así que la leche, por ejemplo, si está entre 25 y 37 grados, va a durar, la brucela va a persistir de 2 a 3 días. En la leche a 4 grados, mayor a 45 días, puede llegar a persistir. La leche a menos de 40 grados, más de un año. En cremas y mantecas, fíjense que de 2 a 4 grados puede persistir hasta 140 días. En cremas y mantecas, pero a 20 y 25 grados a una temperatura mayor, de 4 a 6 semanas. Y en la manteca refrigerada, de 6 a 13 meses. Entre otros de los mecanismos de transmisión es el contacto directo de la piel o mucosas con el tejido de los animales o sus productos.
Eh, como puede llegar a ocurrir que en los animales eh, que se faenan y que se trabaja con poca bioseguridad, podrían llegar a transmitirse a través de algunas heridas en la mano o alguna solución de continuidad. Otro de los mecanismos de transmisión es la inoculación de vacunas. La vacuna que más se utiliza para los animales es la vacuna de Brucella abortus cepa 19 y la de Brucella abortus red 51. Las dos tenemos en el país, la primera es la que más se utiliza, pero son vacunas atenuadas. Al ser vacunas atenuadas, cuando el profesional veterinario, el técnico, el hacendado va a vacunar al animal, el animal se mueve y al final se lo inoculan ellos. Entonces podría llegar a reproducir una brucelosis en este profesional. También está la perinatal. La perinatal es más, eh, se da más en los animales a través de la vía transplacentaria o por la ingestión materna de la madre infectada. La transmisión por inhalación de aerosoles, que se da principalmente en los laboratorios que trabajan con brucelas vivas, entonces podría llegar a ser, es poco frecuente, pero podría llegar a ser. Con esto les quiero transmitir, y acá tienen también el link, las características de 44 pacientes, esto se hizo en el periodo del 2017 al 2019, y se estudió 44 pacientes con diagnóstico de brucelosis confirmadas por estudios serológicos o bacteriológicos que consultaron en el Instituto de Medicina Tropical. Y entre ellos teníamos estudiantes en un 45%, faenadores en un 25%, veterinarios en un 13% y luego compartían un 4,5% consumidores de leche, ordeñadoras de vaca manual, técnicos veterinarios o inoculadores eh, con la vacuna cuando estaban vacunando. En realidad esto también tiene un sesgo, porque lo de los estudiantes de veterinaria se dio, alguno por ahí lo recuerda, se dio en el campus universitario, cuando los estudiantes estaban eh, haciendo parir a una cabra y con la mala suerte de que la cabra estaba con brucelosis y ellos con pocas medidas de bioseguridad. Bien. Por lo tanto, entonces existen patrones de riesgo más frecuentes dentro de esta infección, como es el patrón rural laboral, y acá tenemos que marcar la ocupación, principalmente los veterinarios, carniceros, ordeñadores y criadores, personal de laboratorio. Y también el patrón de convivencia con esos animales por el contacto directo con los productos de desecho, los tejidos o excretas de animales enfermos o esos animales asintomáticos. Y el patrón urbano alimentario, que tiene que ver con la alimentación, con la leche no pasteurizada o con derivados lácteos producidos en forma artesanal. En cuanto a la vía de eliminación de las brucelas, las vacas infectadas excretan bordetela durante la aparición. Es frecuente que en las glándulas mamarias y en los ganglios linfáticos supramamarios la infección sea permanente y la excreción constante o intermitente. En las vacas puede ocurrir el aborto. El aborto se le llama aborto contagioso. Y esta placenta y este feto, una vez eliminados, tan lleno, es un medio de cultivo ideal para que sigan reproduciéndose las brucelas. Por otro lado, las crías de las vacas con brucelosis suelen presentar infecciones también en los ganglios linfáticos que drenan al tracto digestivo. Por lo tanto, pueden eliminar por las heces la bacteria.
En ovejas y cabras también se produce el aborto contagioso, solamente que la eliminación, a pesar de que sea muy similar a las de la vaca, la excreción de ellas es más persistente. Entonces aquí voy a agregar que la brucelosis transmitida por cabras o la que tiene como huésped natural a las cabras es mucho más grave que eh, la abortus, que es la que tiene como huésped natural al ganado vacuno. Quería comentarles que ya en el año 2017, a través de una resolución 1091, SENACSA, que es el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal, eh, resuelve, tiene como una resolución que se aprueba el Programa Nacional de Control, Prevención y Erradicación de la brucelosis bovina. Sus componentes estratégicos del programa es primero la inmunización, detección de la enfermedad y saneamiento. Para que vean eh, algunas de las muestras de los bovinos procesados por Senaxa en el año 2020, se procesaron alrededor de 100.000 muestras de bovinos, de las cuales 3.671 dieron positivas. O sea, en casi todas las regiones, en casi todos los departamentos, tienen ganado vacuno con brucelosis positiva. Describiendo un poco la enfermedad, la brucela, son cocos bacilos, gram negativos, son aeróbicos, inmóviles, intracelulares facultativos, pueden estar un tiempo fuera de la célula, sobreviven a la desecación y permanecen viables en tierra y en desechos. Con respecto a la estructura antigénica, constan de una membrana interna que tiene un puente de peptidoglicano y la membrana externa, llamada lipopolisacárido. Ese lipopolisacárido, que en las cepas lisas está formado por el lípido A, el polisacárido O y un puente de oligosacárido que los une. Mientras que en los tipos rugosos, la cadena O, que es esta, está ausente o es muy pequeña. Tanto la cadena, el polisacárido O como el puente oligosacárido son de gran valor en el diagnóstico serológico y en la identificación del género y la especie. Bueno, aquí vemos en la figura un ganado vacuno con un aborto pariendo, aparentemente un aborto espontáneo, al igual que en la figura de abajo. En realidad, ambos animales presentan esto que no tiene la placenta humana, que lo tiene la placenta de los animales, que es la presencia de eritrol. El eritrol está presente tanto en la placenta como en el líquido amniótico como en el tracto genital. Y es un rico caldo de cultivo para las brucelas. Por eso es que estos animales eh, tienen frecuentemente esta bacteria. Habíamos dicho que la brucela son bacilos intracelulares facultativos capaces de evadir cierto número de mecanismos de defensa del huésped y pueden sobrevivir dentro de las células fagocíticas durante lapsos prolongados. La melitensis, vuelvo a repetir, es la especie más virulenta. Y continuamos seguida por la Swiss y por la abortus. Se considera que los leucocitos polimorfonucleares son la primera línea de defensa contra estos microorganismos. Tanto el abortus como la melitensis pueden ser opsonizados por el suero del humano normal, lo cual produce la fagocitosis de estos microorganismos por los polimorfonucleares.